Para empezar, el muestreo es la recopilación de un buen porcentaje de información financiera y contable, tanto magnética como física, de la entidad a auditar. En sí, a mayor muestreo, menor es el riesgo en el informe de auditoría. Según la NIA 530, es parte del proceso del auditor, empleando como herramienta estadística y no estadística de muestreo, analizando con pruebas de control y de detalle, con el objetivo de obtener conclusiones claras de la población según la selección, teniendo presente que esta también contiene. Bueno, para empezar entonces, según la NIA 530, el muestreo estadístico se planifica: 1. Haciendo la selección aleatoria en la muestra, y 2. Realizando la respectiva aplicabilidad de la probabilidad con el factor del riesgo en la muestra. Del aspecto anterior mencionado, según la NIA 530, si no se presenta ninguno de los dos factores ya mencionados, indica que el muestreo se determina como no estadístico en el proceso de auditoría. Determinación de la dimensión de la muestra. Se dice que es crítica ya que el interés radica en conseguir la mejor información al menor costo. Se requiere un grado considerable del juicio profesional para determinar la dimensión apropiada que debe tener una muestra. Para este propósito se emplea el muestreo estadístico, que se asigna magnitudes a factores que se emplean para la muestra, y el no estadístico describe los factores en términos subjetivos. Factores que afectan la dimensión de la muestra. Primero tenemos el riesgo permisible de estimar demasiado bajo el riesgo de control. El nivel de riesgo de muestreo está influenciado por la dimensión de la muestra. El logro del nivel aceptable de riesgo de muestreo representa una situación de equilibrio. Cuanto mayor es la dimensión de la muestra, más alto es el grado de seguridad que el auditor puede ofrecerle sobre la eficiencia del control interno. El segundo factor es considerar la tasa tolerable. Aquí se establece la magnitud requerida para la muestra empleando un buen juicio profesional. El porcentaje tolerable está basado en, primero, el nivel planeado del riesgo de control estimado, el cual es afectado por la comprensión que tiene el auditor del control interno, y segundo, el grado de seguridad indicado por la evidencia comprobatoria. El tercer factor es considerar la tasa de desviación esperada para el universo. Se dice que antes de comenzar el muestreo, el auditor debe efectuar una estimación, por lo cual debe basarse en los resultados de auditorías de años anteriores, revisar los papeles de trabajo de los últimos años para obtener una idea de la tasa de desviación. La muestra debe documentarse ya que pasa a ser parte de la muestra final. Para ejecutar el plan de muestreo se debe identificar los objetivos de la prueba, determinar población y unidad de muestreo, establecer el método de muestreo que será usado, definir valores, parámetros que afectan el tamaño de la muestra, determinar el tamaño de la muestra, seleccionar la muestra aleatoriamente, auditar los elementos seleccionados de la muestra, cuantificar cantidad de desviaciones detectadas, determinar límite de desviación y evaluar resultados. Ejemplo de muestreo. Muestreo aleatorio simple. Consiste en seleccionar casualmente cada elemento del conjunto. Por ejemplo, se escogen 100 personas, de las cuales se enumeran del 1 al 100, se meten en una urna, de las cuales cada uno pues obviamente tiene su número. Para obtener una muestra aleatoria se sacan 20, y de las cuales muestreo aleatorio sistemático. Entonces se define de manera aleatoria los criterios para seleccionar los elementos de un conjunto. Entonces se desea saber la información probabilística de 10 tiendas, de las cuales hay 50. Entonces se divide 50 entre 10, se obtiene 5. Muestreo estadístico por zonas. En este caso se subdivide la población en subgrupos por clases o características en común. Se divide en 3 etapas, en las cuales se selecciona, por decir, las manzanas en un mapa. Se seleccionan, muestreo estadístico por zonas. Entonces, por ejemplo, que en una ciudad existen 5.000 manzanas, de las 5.000 manzanas hay 200.000 hogares y un promedio de 40. Muestreo aleatorio estratificado, en este caso proporcional. Entonces el objeto del estudio se subdivide en grupos a partir de características que comparten todos los miembros. Entonces tenemos el muestreo aleatorio estratificado. Este es desproporcional. Es un procedimiento en el número de elementos incluidos en la muestra de cada estrato no es proporcional a su representación en la población total. Entonces, por ejemplo, tenemos el muestreo de conglomerados, que en este caso se subdivide la población en subgrupos por clases o características en común, generalmente límites geográficos. Entonces, por ejemplo, una ONG que necesita tener una muestra de los niños que están sufriendo. Ejemplo de muestreo no estadístico. Este ya está basado en el juicio subjetivo de la persona que va a hacer el muestreo. Hay varios tipos, por ejemplo, por conveniencia, consecutivo, por cuotas, por juicio, bola de nieve. Entonces, por ejemplo, tiene que hacer un muestreo a unas universidades, la hace a las universidades que le quedan cerca a su vivienda, sin importar